Okay, good morning, everybody. Welcome to our English class. Let's call the roll. Calvachi, Presente. Herrera, Paredes, Núñez está, Paredes, Presente, profe. Pazmiño, Present. Suárez, Sansi. Presente. Okay, let's begin. Entonces, vamos a comenzar. Hoy nos corresponde a trabajar en la lección en el Student Book on page 82. So open your books on page 82. Okay, this first activity is a reading activity. I want you to look at this picture of this man and this girl. Do you know him? ¿Ustedes conocen quién es este señor o quién era porque ya murió, ya falleció? What do you know about this man? ¿Alguien lo conoce? Yo no. He died some years ago, hace unos años que él murió. He was a conservationist, un conservacionista y protector de animales. Vamos a leer. I'm going to read. You're going to follow the reading to know about the life of this man. His name was Steve Irwin. Steve Irwin. Vamos a leer para que conozcan sobre la vida de este hombre. Crocodile Hunter and Jungle Girl. Así se les conoce a ellos porque la hija siguió, ya la hija es una mujer y siguió los pasos de su papá, se dedica a lo mismo. He was known as the Crocodile Hunter, el cazador de cocodrilos. And she is known, es conocida como as the Jungle Girl, la chica de la selva. Okay. Steve Irwin was a conservationist and TV personality. He was born in Australia in 1962. For his 6th birthday, he received a very special present, a python. From the age of 9, Steve worked at his parents' zoo and learned how to catch crocodiles. Steve's parents retired in 1991, and Steve started to manage the zoo. A year later, he produced his first TV documentary, The Crocodile Hunter. Steve died in September 2006. He was killed by a stingray while diving at the Great Barrier Reef in Australia. Steve Irwin's daughter, Bindi, who was born in 1998, continues his work as a TV presenter and conservationist on her show Bindi the Younger Girl. ¿Alguna palabra que no entiendan en esta lectura, por favor? Como ustedes se darán cuenta, como este señor ya murió y se habla de toda su vida pasada, todo lo que se trabaja en el pasado, ¿sí? Recuerden que en esta unidad, en esta lección anterior, trabajamos el pasado, específicamente el verbo to be. Bueno, pues en esta lección vamos a ver en la segunda parte cómo se forma el pasado de los verbos de acción, ¿ok? Todas las palabras se entienden, ¿ok? Let's do item B. Read the article again. You're going to do this activity on your notebooks. You're going to take notes on what happened to Steve at these ages. What happened to him when he was 6? What happened to him when he was 9? What happened to him when he was 29 years old, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner qué le sucedió a él a estas edades. Voy a hacer el número 1
para que sepa cómo tiene que hacer y les voy a dar un mínimo o lo vamos a hacer de conjunto porque si no entonces no terminamos. Bien, ese es el ítem B. Usted va a tomar notas. Recuerde que cuando tomamos notas, no tenemos que poner toda la información, solo lo que se nos pide. Vamos a ver. Yo les voy a hacer el primer ejemplo y después vamos a ir haciendo esto y usted va tomando nota. What happened to Steve when he was 6? Vengo aquí al texto y busco when he was 6. For his 6th birthday, para su cumpleaños número 6, que es lo mismo que decir when he was 6 years old, he received a very special present. A python. Do you know the meaning of this? What is this, a python? What is a python? En mi libro. What is a python? ¿Quién sabe lo que quiere decir esa palabra? Y ahí tienen. Pregunté si conocían todas las palabras y nadie me dijo que no entendía esa palabra. ¿Sí, Kevin? Pitón. Pitón. It is a kind of a snake. Es un tipo de serpiente, ¿no? Una especie, species of snake. Correct. So, what happened to Steve when he was 6? He received a python as a present. Y eso es lo que le sucedió a esa edad. He received a python as a present. Lo mismo vamos a hacer con el resto de las edades. When he was 9. When he was 29. When he was 36. And when he was 44. Okay, let's begin. Now we're going to write down what happened to Steve when he was 9 years old. Andy. No sé si Andy estará. Andy. What happened to Steve when he was 9 years old? Esto lo vamos a ir haciendo de conjunto, pero me responde oralmente. Andy, what happened to Steve when he was 9 years old? Solo tiene que ir al texto y leerme lo que le sucedió a esa edad. ¿Le picó una pitón? In English. ¿Dónde dice que le picó una pitón? Ahí no habla nada de eso. When he was 6 years, he received a python as a present. Le regalaron una pitón. Now, when he was 9, what happened to Steve? Me, teacher.
A ver, Doménica. He worked at his parents' zoo and, Correct. and Ah, learned how to catch crocodiles. correct. He worked at his parents' zoo. Comenzó, porque dice from the age of 9, a partir de la edad de 9, he worked. Fíjense que estamos hablando en pasado, este verbo está en pasado. Trabajó en el zoológico de sus padres y learn, aprendió how to catch crocodile. Recuerde que se le conocía como el crocodile hunter, el cazador de cocodrilo. When he was 9, he learned, aprendió how to catch crocodiles. So, we have, he worked at his parents' zoo and learn how to catch crocodiles. These two things he learned or happened to Steve when he was 9 years old. Work at his parents' zoo and learn how to catch crocodiles. Okay, let's continue. Okay, Kevin, what happened to Steve when he was 29? Produced his first TV. No. Fíjense que aquí no dice exactamente la edad de 29. ¿Ok? Aquí tenemos que sacar un poquito de cuentas. A los 9 años comenzó a trabajar, o sea, en el zoológico y a aprender a cazar cocodrilos. His parents retired in 91 and Steve started to manage the zoo. Esto es lo que sucedió cuando él tenía 29 años, porque tenemos que sacar cuenta, ¿no? He started to manage the zoo. ¿Quién sabe lo que significa to manage? What is the meaning of the verb to manage? Eso quiere decir hacer el dueño, a dirigir el zoológico. Why? Because his parents retired. So he began to manage, he began to manage the zoo. What happened when he was 36? Si en el 91 él tenía 29 años, saque cuenta para llegar a 36. $15 años después. $15 años después, sería in 2006, no. Steve died. No.
nació su hija en el año 98. O sea, si en el año 91 él tenía 29, when he was 36, nació su hija. His daughter, Bindi, that's the name of his daughter, was born. Now, what happened at the age of 44? If he was born in 1962, he died in 2006, 44 años después. When he was 44, he died. Y como ya les dije, como ustedes ven, como estamos hablando de lo que hizo una persona en el pasado, todas estas oraciones están en pasado. Y en este caso, excepto esta que se trabaja el verbo ser o estar, recuerde que estamos hablando, she was born, was. Pero en el resto son verbos de acción, ¿no? Action verbs. Recuerden que seguimos entonces. Esto lo vamos a ver después en la parte de gramática. Todo el mundo copió esto. Yo sí, teacher. Esto sería aquí about Steve Irwin, ¿ok? Steve Irwin es el nombre del señor. Did everybody copy this? Todo el mundo hizo esta actividad. Yes. Nadie responde. Bien. Item C, we are going to see new vocabulary related to animals, wild animals, animales salvajes. Yo no les preparé un PowerPoint porque esto está súper fácil. Estos son los que están en el vocabulario, en el practice, en la página 86, si mal no recuerdo. Podemos agregar algunos más, pero esto está súper fácil. You have to know which of these animals are. Usted tiene que dominar cuáles son estos animales. Entonces, find the animals in the photos. Aquí vamos a trabajar la página que le sigue, donde tienen las figuras. And you're going to write the names of the animals, okay? These are the animals. For example, this is a snake. Creo, ¿no? Snake, que significa serpiente. Shark, this is a shark. This is a tiger. Usted le tiene que poner los nombres debajo. Tiger. Cuidado como se escribe, por favor. This is a what? A crocodile. ¿Ok? A veces se le dice croc. En inglés solo croc. Pero es a crocodile. This is a gorilla. Gorilla. This is a spider. Ese vocabulario está súper fácil, ¿ok? Snake, shark, tiger, crocodile, spider and gorilla. Now, who can mention some other animals? Wild animals. Animales no que viven con nosotros en la casa, sino animales salvajes. Who can tell me in English? A ver, cada uno me va a decir uno. Kevin, can you mention another animal que usted conozca?
Empiezo por orden. Kevin. Tiger, teacher. Ya está aquí. Que no esté aquí. Este es el vocabulario, pero vamos a agregar algunos más. A ver, los voy a ir escribiendo para que si tiene duda, vea cómo se escriben, ¿ok? Kevin, venga. ¿Y esto qué es? ¿Por qué no se me borra? Kevin, Giraffe, teacher. giraffe, correct. Vamos a ir escribiendo algunos para que aumenten el vocabulario. Y mire cómo se escribe giraffe. Giraffe. Ahí los puede agregar al ladito en esa misma actividad. Giraffe. Andy, tell me another Teacher. animal you know. Sí. Eso es jirafa, ¿no es cierto? Giraffe, claro. Giraffe. Recuerda que son animales salvajes. Sí, no mascotas. Animales salvajes. Teacher, ¿y no se Andy. escribe con J? No. En español sí. Pero en inglés no. Giraffe. Andy, tell me another animal you know. Chimpanzee. Chimpanzee, correct. Se escribe bien parecido. Chimpanzee, correct. Alejandro, tell me another animal you know. Recuerde que no solamente terrestre, pueden ser aves, pueden ser animales acuáticos, etc. Alejandro. Lion. Lion, the king of the jungle, correct. Seguimos. Pazmiño. Eagle. Eagle. Correct. Roberto. Roberto. Antonia. Turtle. Correct. Turtle. Tenemos a whale, que sería la ballena. Tenemos el dolphin. Elephant. Elephant. Panther. Zebra. Zebra. Bueno, este Monkey. vocabulario. ¿Cómo? Panda bear. Panda bear. Y por supuesto los bears también, las leopard, etc. Seal, que es la foca. Muy bien. Este vocabulario tiene que ver con animales salvajes, no mascotas. ¿Ok? Ya las mascotas las dimos en el primer
esquimestres. These are wild animals. Muy fácil el vocabulario y muy ameno, por lo menos a mí me gusta mucho. Bien, dudas con el vocabulario. No creo que haya, ¿no? No, teacher. Bien, vamos a lo que No, es teacher. el pasado simple de los verbos regulares y cómo hacemos oraciones con ellos. Recuerden que en inglés tenemos dos tipos de verbos. Estamos ahorita con el pasado simple, ¿ok? El tiempo pasado, que es el que utilizamos para hablar de actividades que sucedieron en el pasado, ¿ok? Entonces, tener en cuenta que hay dos tipos de verbos en inglés, que es el verbo to be y el verbo de acción. To be es el verbo ser o estar y los verbos de acción son todos los demás. To read, to dance, to cook, todo lo demás, ¿ok? Entonces, ya habíamos visto cómo hacemos oraciones y les voy a compartir el review que aparece al final, el review de la página. Ya habíamos visto, mire cómo se forman las oraciones afirmativas, negativas, utilizando el verbo to be. Solo tengo que tener en cuenta que hay dos variaciones del verbo to be en pasado, que es was y were. Para cada persona utilizo uno diferente. I, you, we, they, was, he, she, a ver, I, he, she, it es was y para you, we y they es were. Si voy a hacer una oración negativa, bueno, pues utilizo wasn't o weren't. Si voy a hacer una pregunta, invierto was y were con el sujeto. Ahora, ¿cómo hago las oraciones afirmativas y negativas? Con los verbos regulares. Recuerden que los verbos se clasifican en, fíjense que hay dos tipos de verbos, el verbo to be y el verbo de acción. Hoy vamos a hablar de los verbos de acción porque ya vimos cómo se hacen las oraciones en pasado con el verbo was o were, con el verbo to be. Hoy vamos a ver cómo se hacen las oraciones en pasado, pero los verbos regulares. Recuerden que los verbos se clasifican en regulares o irregulares. ¿Cómo yo sé que un verbo es regular o irregular? Tengo que saberme de memoria. Yo no les puedo indicar, hay una regla para este verbo termina en N, por ejemplo, y es regular. No. You have to know, tiene que saberse de memoria cuándo un verbo es regular y cuándo un verbo es irregular. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver cómo hago las oraciones en pasado con los verbos regulares. We use the past form only in affirmative sentences. Bueno, aquí vamos a ver vamos a ver también las negativas. ¿Cómo hago los verbos regulares? Cuando yo los voy a utilizar en pasado, les tengo que agregar ed. Cuando yo le agrego ed al verbo, ya está en pasado. Por ejemplo, listen, escuchar, listened, escuchó o escuchamos en dependencia de la persona. Entonces, los verbos irregulares, cuando van al pasado, les agrego ed. Hay tres tipos de, tres grupos a la hora de agregarle la ed. Están los verbos que se le agrega así nomás, ed o d. Por ejemplo, el verbo listen, le agrego ed, listened. We listen to the teacher. El verbo like, los que terminan en e, solo la tengo que agregar la d. No le voy a volver a agregar una e. I like the class. Escuchamos al profesor, me gustó la clase. En pasado. Los verbos que terminan en y, en y, elimino la y y agrego ed. Studied, married, ¿ok? I studied until 10. Estudié hasta las 10. She married a lawyer. Ella se casó con un abogado. Están los verbos que tienen una sílaba y que terminan en vocal consonante. A esos verbos, cuando los llevo al pasado para agregarle la ed,
le tengo que doblar la consonante. Por ejemplo, el verbo stop, parar o cesar, le doblo la P y le agrego ed. Shop, comprar, le doblo la P y agrego ed. We shop for hours. Compramos durante horas. Entonces, ¿cómo formo las oraciones afirmativas en pasado? Con los verbos de acción regulares. Simplemente agrego el verbo con ed y ya está la oración en pasado. We listen to the teacher. Escuchamos al profesor. Esa oración está en pasado. ¿Por qué? Porque el verbo está en pasado. I like the class. Me gustó la clase. Miren el verbo en pasado. ¿Cómo hago las oraciones negativas? For negative sentences, we add didn't. Entonces, si yo voy a hacer una oración, voy a poner primero la afirmativa. I, por ejemplo, una oración afirmativa en pasado con un verbo regular. Ojo, porque la próxima lección vamos a dar los irregulares. I studied science. ¿Por qué le puse minúscula? I studied science last weekend. Esta es una oración afirmativa en pasado con un verbo regular, porque estudiar es un verbo regular. Yo estudié ciencia la semana pasada. This sentence is an affirmative one. Es afirmativa. Ahí no hay nada que me indique que la oración es negativa. Ahora, si yo esa oración la voy a decir lo contrario, en negativo, yo no estudié ciencias la semana pasada, bueno, pues yo digo, I didn't, utilizo el auxiliar. Recuerden que en español, en presente simple, utilizábamos los auxiliares do y das. Bueno, pues en pasado utilizamos didn't did para todas las personas. Entonces, I didn't, ¿y qué sucede con el verbo? No lo tengo que poner en pasado. Solo lo pongo en pasado en la oración afirmativa. ¿Por qué en la negativa no? Porque ya el didn't me dice que es pasado, porque este auxiliar es para el pasado. So, I didn't study science last week. Entonces, repito, ¿cómo formo el pasado con los verbos regulares en inglés? Les tengo que agregar ed. ¿Cómo yo sé que un verbo es regular y irregular? Me lo tengo que saber de memoria, porque no hay una regla que me diga, yo reconozco este verbo que es regular, yo lo reconozco porque me lo sé de memoria. Entonces, si voy a hacer una oración afirmativa en pasado con un verbo regular, simplemente le agrego ed al verbo. Si voy a hacer una oración negativa, utilizo el didn't y el verbo se queda en infinitivo. No le tengo que poner ed. ¿Se entiende eso? Para la negativa es didn't y el verbo se queda igual. Para la afirmativa sí lo pongo en pasado, con ed. ¿No hay dudas? ¿Cuánto me alegro? Bien, entonces seguimos trabajando en las actividades esas que tenemos ahí en page 82. Okay, let's do activities 2. This underline the past verbs in the text. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir subrayando, me van a ir diciendo cuáles son los verbos regulares que están en pasado en el texto del ejercicio número 1. How do we form the past simple regular verbs? ¿Y quién me dice how do we form the past simple of regular verbs? ¿Cómo se forma el pasado simple de los verbos regulares? ¿Quién me puede decir?
Who can tell me, antes de empezar a subrayar los verbos, cómo se forma el pasado de los verbos regulares en inglés? Andy, ¿cómo yo formo el pasado de los verbos regulares en inglés? I don't know, teacher. Kevin, ¿cómo yo formo el pasado de los verbos regulares en inglés? I, No, no es que me tiene que leer la oración. Dígame, es más, dígame en español. ¿Cómo se forma el pasado de los verbos regulares en inglés? Si yo tengo un verbo regular y lo quiero llevar al pasado, ¿qué tengo que hacer? se pone al final el verbo. ¿Al final de qué? Ese verbo, yo le doy el verbo en presente. La oración. A ver, Kevin, yo le doy un verbo regular. Por ejemplo, el verbo play es un verbo jugar, es regular. Si yo ese verbo lo quiero llevar al pasado, ¿qué le tengo que hacer, Kevin? Poner el verbo al final. ¿Al final de qué? Es el verbo, no es donde me lo tiene que poner, es qué le tiene que hacer el verbo para ponerlo en pasado. El verbo nunca va al final de la oración. El verbo siempre va inmediatamente después de la persona, porque es de quién se habla en la oración y después pone la acción. Kevin, ¿qué tengo? A ver, pregunto a otro. Alejandro, ¿qué tengo que hacerle a los verbos regulares para ponerlos en pasado? Por favor, ¿quién sabe qué es lo que hay que hacerle a los verbos regulares para llevarlos al pasado? A ver, estoy dando la clase en español y esta clase es en inglés y ni en español ustedes entienden. Y esta no es la primera vez que ustedes dan pasado, porque el pasado se da desde que ustedes están en segundo grado. Ok, volvemos otra vez. Es que estoy dando la clase y no prestan atención. Bien, empiezo. Hay dos tipos de verbos en inglés, el verbo to be y el verbo de acción. ¿Cómo yo llevo el verbo to be al pasado? ¿Quién me puede decir, por favor? Con el was y el were. El verbo to be lo pongo en was y were. Hay dos formas de llevar el verbo to be en pasado. Es was y were. Was para unas personas y were para otras. Ahora vamos a lo que nos interesa. En los verbos regulares, ¿cómo los llevo al pasado, por favor? ¿Qué tengo que hacerle al verbo para que me indique para saber que está en pasado? ¿Cómo lo voy? Agregarle ed. Los verbos regulares les agrego ed y está en pasado. Miren, listen, listened. Escuchar, escuchó. Like, liked. Gustar, gustó. Study, studied. Estudiar, estudió. Marry, married. Casar, casarse, casó. Stop, shop, shopped. Señores, el verbo regular, cuando lo llevo al pasado, le tengo que agregar ed. ¿Eso se entiende bien, por favor? Kevin, ¿me entiende lo que estoy diciendo? En español, la clase en español.
Yes, teacher. Ok, Andy, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Yes. Ok, entonces, cuando yo voy a hacer las oraciones afirmativas, simplemente el verbo lo pongo con ed, el regular, ¿ok? Si voy a hacer la oración negativa, pongo didn't. Este auxiliar vale para todas las personas. I didn't, he didn't, she didn't, we didn't, they didn't. Y el verbo se queda igual. Aquí no le tengo que poner ed porque es una oración negativa. Y en la negativa, con poner el didn't es suficiente. No tengo que poner, solo le agrego ed en la oración afirmativa. ¿Se entiende eso bien? Yes. Yes, teacher. Ok, bien. Seguimos entonces con la actividad. Bien, estamos en el inciso A. No nos va a dar tiempo terminar. Una simple página no nos da tiempo terminar. Bien, aquí tienen, miren, algunos ejemplos de verbos regulares. Cuando yo los llevo al pasado le agrego ed. Open cae en la regla del verbo que le agrego la ed así nomás sin cambios. Retire es el verbo que termina en e y solo le tengo que agregar la d. Retirar, retiró. Study es el verbo que termina en y, elimino la y y agrego ed, study. Y stop cae en la regla de los verbos que tienen una sílaba que terminan en vocal consonante, doblo la consonante y agrego ed. Y todos estos verbos están en pasado. Abrió, retiró, estudió, paró o cesó. Bien, aquí dice, how do we form the past simple of regular verbs? Vuelvo a preguntar, Kevin, ¿cómo se forma el pasado simple de los verbos regulares? Kevin, porque yo necesito que esto quede bien claro. Se pone el ed al final de la oración. De la oración no, Andy, del verbo. Mire, es al verbo lo único que le tengo que agregar ed, no a la oración. Entonces, ¿qué ponemos aquí en el inciso profe. A? Sí, dígame. Si yo no hablé. ¿Quién no habló? Ah, ¿no fue Kevin? Yo no hablé. Yo dije Me dijo Andy. Andy a mí. Ay, disculpe, ya. A ver, inciso A. Entonces, ¿qué tenemos que poner? How do we form the past of regular verbs? ¿Cómo formamos el pasado de los verbos regulares? We, recuerden que el verbo add es sumar o agregar. We add ed. Simplemente agregamos ed. Esta ed no va al final de la oración, Kevin, va al final del verbo. La oración se mantiene más o menos igual. La oración se mantiene igual, simplemente con poner el verbo con ed, ya yo estoy diciendo que es en pasado. Bien. Aquí se supone que vamos a subrayar todos los verbos regulares que encontremos, pero en aras de, ya se terminó la clase. Bien, mañana hacemos esta actividad que es súper fácil, es ubicar los verbos en cada una de las oraciones ya en pasado, ¿ok? Les voy a indicar lo que les dejo de deber. Aquí tienen, esto lo voy a evaluar como una lección. Complete the sentences, use the simple past form of the verbs in brackets. Todos estos verbos son regulares. Usted me los tiene que ubicar aquí en pasado. Ya usted sabe lo que tiene que hacer para ponerlos. No me tiene que en ningún caso volver a repetir el verbo. Tiene que ponerlo en pasado. ¿Ok? ¿Se entiende bien? Ok. Yes, teacher. Bien, chicos. Chicos y chicas, hasta aquí llegó la clase de hoy. See you tomorrow. Have a nice day. Pasen bien.